antes de irnos a la pausa, nos vamos a adentrar en derecho animal y por esta misma razón la tenemos a la presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados. Hablamos de Andrea Secchi, que ya la tenemos acá en el estudio. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Minuto a Minuto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por no solamente visitarnos, sino traer todo el conocimiento que muchas veces se nos pasa por alto, ¿no? Cuando hablábamos de seres sintientes, cuando se ponía en agenda hablar justamente de nuestros animales, hay algunas aristas que se fueron desprendiendo, importante también la conformación del Instituto de Derecho Animal, que se va a abocar en esto, pero me parece que hay muchas cuestiones que se nos escapan de las manos ante desconocimiento justamente de lo que es el derecho animal en nuestra provincia. Bueno, sí, como bien vos lo decís, Jujuy ha sido una de las primeras provincias en que reconoce a los animales como seres sintientes a través de la Constitución Nacional en su artículo 71. Tenemos la 72-73 también, que establece el carácter sintiente de los animales. Y bueno, todo esto muchas veces no va acompañado con lo que pasa, ¿no? En la provincia bueno, conocemos a través de las redes sociales lo que sucede en barrios por ahí de mucha población animal, y si bien más lejos esta semana ha sucedido que se han encontrado, digamos, se han viralizado videos de animales que se estaban comiendo a otro animal, digamos, por el hambre. Se han viralizado situaciones de mucha violencia, de mucho maltrato hacia los animales, ¿no? Y bueno, creo que tiene que ver con una cuestión de que nosotros, digamos, debemos de ser más responsables, debemos de tener conciencia de qué capacidad tenemos de poder tener animales, cuántos podemos tener, ¿no? O sea, si a mí me pueden gustar muchísimo los animales, puedo quererlos un montón, pero ¿hasta cuánto puedo tenerlos en buenas condiciones para darle alimento, para darle atención veterinaria? Son miembros de la familia, entonces no tenemos que olvidarnos que requieren los cuidados y muchas veces lo económico influye un montón para saber qué capacidad tenemos de tener animales, ¿no? Creo que eso es muy importante. Qué interesante eso que decís en relación de obviamente de saber cuántos animales, más allá del amor o el cariño que uno le pueda tener, cuántos animales uno puede criar, llevándolo al terreno de los humanos. Un poco pasa también lo mismo con los hijos. A uno le puede encantar tener un montón de hijos, pero eso tiene obviamente un costo. La pregunta es, ¿qué tips se pueden utilizar como para saber aproximadamente que una familia puede decir, bueno, esta es la cantidad de animales que nuestra familia podría tener, más no? ¿Que es un tema económico, de cantidad de lugar, de espacio físico? Y hay una conjugación de varios aspectos. Sin duda tiene que ver con el espacio físico que les pueda brindar, con la economía, cómo está integrada esa familia también, porque de pronto puede ser un lugar muy amplio, pero pueden tener todos hijos muy chiquitos. Claro. Eso también limita qué capacidad, qué tipo de cuidado les pueden brindar, ¿no? Esos son todos factores que va a depender siempre del lugar de donde estén, porque también hay barrios con mucha sobrepoblación de animales, también depende de cuán cerrada tengas tu casa, cercada. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, digamos, a la hora de tener un animal. Pero bueno, lo cierto es que hoy en nuestra realidad hay muchos animales y tenemos que solucionar esto, que es a través de las castraciones, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, que es lo que a través del decreto que se largó este año, las castraciones masivas gratuitas para todos. Y bueno, creo que ese es el primer paso que tenemos que dar todos, tomar conciencia y castrar. Esto no se va a ver hoy, pero es necesario que de acá a 1 año o 2 vamos a ver los resultados, vamos a ver que no va a haber tantos animales abandonados, que no va a haber sobrepoblación de animales, y esto va a ayudar no solamente a todos nosotros que la verdad que sufrimos ver animales en la calle, de verlos maltratados, y la gente que quizás no es tan amante de los animales va a ver que ya no están en la calle, que ya no generan todo lo que genera, digamos, la cuestión de higiene, la cuestión bueno, atropellarlos en la vía pública, de las heces en la calle, de toda una cuestión que nosotros, ¿no?, somos los responsables de tomar conciencia y de hacer un cambio. Creo que las leyes han ido cambiando, si bien la ley que condena no ha sido modificada, pero respecto de las otras leyes han avanzado, pero nosotros como ciudadanos debemos de crecer y debemos acompañar estos cambios legislativos, este cambio de paradigma que se ha dado, de que antes el perro era una cosa y hoy creo que no hay dudas de su sintiencia, de su capacidad de amar, y que debemos de reconocerle y respetar su dignidad, ¿no?
Bien, en esto de avanzar, doctora, con derechos pero también con obligaciones, otra cosa que también se viralizó en las últimas semanas es de animales que tienen actitudes agresivas y que lamentablemente hay vecinos que no pueden transitar ciertas cuadras o ciertas veredas, y que esto también preocupa más que nada en los horarios escolares, en donde los chicos quizás no tan pequeños, pero sí de etapa escolar, se bajan del colectivo, quieren llegar a la casa y los perritos lo atacan. ¿Cómo tenemos que actuar como vecinos en determinadas situaciones, sea animal que conocemos o no? Bueno, en ese caso, sin duda, primero pasa por quién es el tutor de esos animales, ¿no? Sin duda tiene que tener las condiciones para tenerlo encerrado, o sea, que no pueda salir. Y cuando sale tiene que tener los cuidados de decir de sacarlo con un bozal, si no está acostumbrado. Tienen que tomar esos cuidados, porque lo primero empieza por casa. Con respecto al resto de las personas, hay que hacer las denuncias, hay que pedir la intervención, hay que, digamos, indicar cuál es la casa, cuál es el lugar donde está sucediendo esto, para que se pueda actuar. Que lo primero es, si es un perro de casa, la competencia es del juzgado contravencional para que pueda multarlo, porque si está en la calle no puede andar suelto, ¿sí? Eso es lo primero. Y después se determina si hay un delito penal, ¿sí? Respecto del animal, o con personas, que eso ya es la fiscalía, la interveniente, ¿no? Pero en esos casos, bueno, la gente siempre tiene que, si ve un animal suelto en la calle que tiene dueños, son en esos momentos en los que se tiene que, digamos, poder probar esa circunstancia y hacer la denuncia correspondiente en el juzgado contravencional, a los fines de que ellos multen, ¿no? Lo que hace el juzgado contravencional en esos casos es multar. Y bueno, lo que busca es que esa persona disuada de esa conducta y que ponga los elementos necesarios para que ese animal no se escape o no salga a la calle y poner en riesgo a otras personas, ¿no? Bien. Es muy común ver casos de violencia animal, digamos, acá en Jujuy. Es muy común ver, Carla me mencionaba de un video que había aparecido en donde aparecían caballos, corregime, Carla, si no sé si... Sí, había cabeza, ¿no? Animales que fueron mutilados. Esto empezó a circular hace ya un tiempo en la zona de Alto Comedero, justo el límite de la parte urbanizada, hasta donde llega justamente. Entendemos que el barrio ha crecido bastante, pero llega hasta un punto en donde ya deja de ser una zona urbanizada y entra la maleza. Ahí encontraron restos de animales que lamentablemente ponen en alerta a los vecinos, y que, porque justamente, ¿no?, cuando hablamos de animales no es solamente los perros y los gatitos que encontramos en la cuadra, sino también pensar en los animales que tienen condiciones rurales. Sí, esa situación sí ha llegado a mi conocimiento, pero como siempre nos pasa, la gente por ahí lo hace viralizar, lo hace circular, después desconocemos de dónde viene la información y no nos llega la denuncia, porque lamentablemente esto funciona así, digamos, nosotros con la denuncia podemos activar. Claro. Entonces muchas veces en esto de la circulación de las imágenes se pierde quién es el que tiene la información o quién es el que sacó esa foto. Pero ¿reciben muchas denuncias o no? ¿Hay mucha viralización y poca denuncia? Si hay que hacer una comparación en función de lo que se viraliza y lo que se denuncia, sin duda no se condice, digamos, son mucho más las imágenes que se viralizan que lo que se denuncia formalmente. Muchas veces porque la gente encuentra trabas, muchas veces porque... Y cree que no va a pasar nada. Cree que no va a pasar nada, o porque le tiene miedo al vecino. Hay muchas circunstancias por las cuales la gente prefiere secuenciar una imagen, viralizarla, hacerla circular, hacerla llegar a los medios, a nosotros, y queda ahí. ¿Por qué? Porque le tiene miedo al vecino, porque no quiere romper la relación, porque ir a la policía a veces le genera una traba o no tienen los tiempos, o a veces hacen la denuncia y no van a buscar la constancia al otro día, que no se la dan inmediatamente. Entonces ya no es un día, son 2 días que te tenés que tomar. Entonces hay muchos factores que hacen que sin duda sean mucho más las secuencias de imágenes de maltrato hacia los animales que las denuncias que se formalizan. Ahora, como presidenta de una organización que brega por el cuidado animal, ¿no es cierto? Vos estás mencionando que para ir a hacer una denuncia policial, simplemente por un perro que a lo mejor no está, digamos, bien cuidado, que a lo mejor ni siquiera agredió a nadie, pero puede hacerlo, tiene que ir a hacer la denuncia, al día siguiente tiene que ir a buscar la constancia.
Digo, ¿no se puede de alguna manera pedir que eso es un trámite administrativo, se lo den en el momento, como hacemos cualquiera cuando nos dan un recibo? ¿Qué pasa en esas 24 horas? Lo que pasa es que, bueno, sucede que por ahí mi área es este tema de derecho animal, pero resulta que por ahí hay pocos instructores sumariantes y demás, toman la denuncia y no está quien pueda firmar y demás, entonces es un trámite que lamentablemente lleva tiempo. Entonces, esa es la opción. Hay una opción de esa, también tiene la opción de hacer la denuncia por tu pista, de forma anónima, pero sí, claro, nosotros lo que buscamos sin duda es que esto no sea tan burocrático como uno le suele llamar, ¿no? Para que la gente tenga alternativas. También una opción muy rápida es el juzgado contravencional, que ellos toman la denuncia, inmediatamente se hace y actúan, y si excede, digamos, el marco de competencia de ellos, la derivan. Entonces ahí eso también sería una buena alternativa, porque a veces la gente no sabe discriminar si es una contravención o es un delito penal, y muchas veces ante la duda hacerla. Y se deriva, eventualmente se deriva para que no quede en la nada. Entonces siempre le pedimos a la gente que ante la duda haga la denuncia en el contravencional, si es más fácil, si les resulta más accesible, o a través de internet, a través de tu pista delitos ambientales, y hacernos saber que hay esa denuncia. Entonces nosotros podemos por ahí, lo que podemos hacer es seguirla, instarla o pedirla, porque si no a veces quedan ahí, porque si no las vuelven a buscar, no preguntan, quedan ahí, porque no solamente se trata de este tema, sino que hay un montón de otros temas que saben que se requiere, digamos, la atención de todas, ¿no? Las causas. Exactamente. Bueno, preguntarte también, dentro de lo que es este tratamiento, que se ha ampliado, que entendemos de que se ha puesto foco justamente y que ya tuvo sentencias en nuestra provincia, como para tener un ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es tiempo, quizás la parte monetaria, de las sentencias que ya se registraron en nuestra provincia, porque eso también impulsa o motiva a los vecinos que del otro lado pueden pensar, no, esto se va a cajonear, se va a archivar y no va a quedar en nada. Bueno, nosotros justamente lo que buscamos es que el mensaje llegue a la comunidad, ¿no? No es que no va a pasar nada cuando hay una situación de maltrato. Nosotros buscamos que se pueda, lo más importante, como en cualquier delito penal, buscamos que haya pruebas, que se pueda indicar o sindicar a la persona, al autor del hecho, porque muchas veces pasa que tengo causas que no han avanzado porque no puedo determinar quién ha sido la persona, y para eso requiero siempre de los vecinos, de los testigos, de que me digan, mira, yo lo vi. Siempre alguien ve, pero es involucrarse, porque en las causas que hemos podido llegar a una sentencia, condenar, ha sido porque las personas los han firmado, han hecho la denuncia inmediatamente, han aportado datos, y eso hace que la causa pueda llegar a fin, ¿no? Y en las causas en donde han sido condenados los autores penalmente responsables por estos actos de maltrato animal, no han tenido una pena menor. Hemos tenido recientemente una pena de una persona que ha estado sin antecedentes, con 18 años, 19 años de edad, ha estado 20 días en prisión preventiva. Eso es muchísimo. Es un montón para este tipo de delitos. Es muchísimo, porque no tenía antecedentes, no tenía nada, y aún así, entendiendo de que sin una pericial psicológica que determine que si tenía algún grado de peligrosidad, no podía estar en la calle, porque es un peligro, no solo para el resto de los animales, sino para otros seres vulnerables. Y eso habla de un cambio importante, y de que todo este tipo de acciones tienen una condena. Y esa persona ya hoy ha sido condenada a 1 año sin ningún antecedente, y con un montón de penas accesorias que tiene que cumplir, como hacer... para mí muy importante, hacer 60 horas de un curso de sensibilización de derecho animal, para que entienda la sintiencia de los animales, para que conozca de los derechos, para que conozca todo esto y poder, digamos, recuperar esa parte de esa persona, ¿no? Que según sin duda algo le habrá pasado para hacer una cosa así. Tengo una consulta. Bien. ¿Perrera sí o perrera no? No, perrera jamás. ¿Por qué? Porque entiendo que es un avance de derechos, que no es un lugar apto para los animales, así como Jujuy es no eutanásica. Entiendo que esos lugares no tienen que estar. Sí, un lugar donde en caso de mordeduras puedan estar 10 días para hacerle todos los análisis y demás que se requiere por una cuestión zoonótica, pero perrera jamás.
Es una tortura, ¿no? Para los perros. Es una tortura, es volver el tiempo atrás, es dejarlos encerrados, donde ahí se ponen agresivos. Claro, porque es como una cárcel, digamos. Es porque estar encerrado. Están sin contacto y la verdad que ellos no son responsables, los responsables somos nosotros. Y teniendo en cuenta esta pregunta de Hugo, también preguntarte, Andrea, ¿cómo están trabajando en conjunto o en coordinación con las distintas organizaciones no gubernamentales? Hablemos de las protectoras, de aquellos que voluntariamente y sin formar parte de ningún organismo tienen la iniciativa de, no sé, confeccionar una cuchita para los animales o brindarles abrigo, porque hemos visto también, no solamente acá, sino también en el interior, que les confeccionan estos chalequitos, una suerte de chalecos para atravesar la ola polar. En el caso del Instituto de Derecho Animal, ¿está coordinando acciones en conjunto con distintas espacios? Como yo siempre lo digo, ¿no? La primera imagen de todo esto son las protectoras, porque ellas hacen un trabajo, la verdad, que sin ellas no sé qué haríamos si todos los perritos que tiene el Hogar San Roque estarían sueltos. Son más de 500 animales. A pulmón, sí. Aparte, ¿o no? A pulmón, no con ayuda, todos recibe ayuda, pero imagínense lo que es alimentar esa cantidad de animales por día, lo que significa. Entonces, yo siempre digo, el trabajo de las protectoras, ya sea que están institucionalizadas, como el Hogar San Roque, como Narices Frías, como Amigos del Animal, y hasta las independientes, es, digamos, muy loable el trabajo que hacen, y yo siempre destaco eso, porque nosotros podemos articular, podemos ayudar, pero realmente la que están día a día con esto son ellos. Y nosotros siempre que nos piden ayuda colaboramos. Bueno, ahora estamos trabajando con las castraciones masivas todos los fines de semana. Se están haciendo 100 por fin de semana, a veces 200, dependiendo si vamos al interior. La verdad que, y esto es algo que el gobierno ha alargado, y con la ayuda de muchas protectoras independientes, con otras protectoras institucionalizadas, se está haciendo, y la verdad que es muy importante, y nosotros tratamos, digamos, de no solamente desde lo jurídico, sino desde lo personal, desde la sociedad, digamos, de como personas, aportar, digamos, decir desde, bueno, qué necesitan, si hace falta ayuda, si hace falta dinero, en la medida de las posibilidades tratamos de articular, ¿no? Porque cuando se presenta un caso, la acción es ya, porque no sabemos qué puede pasar con ese animal. Si mañana lo van a desaparecer, porque pasa mucho que la gente no toma conciencia de que se viralizan videos de tal cosa, ya está identificado el lugar y hacen desaparecer a los animales. Entonces, muchas veces nosotros pedimos esto, por favor, hagan la denuncia antes de viralizar, porque esa persona que ya se ve expuesta, que ya sabe de que va a recibir una condena, hace desaparecer los animales. Claro. Y es lo que nosotros no queremos. Bien, preguntarte también cómo están articulando con el interior. Sabemos que hay distintas problemáticas acá en los barrios que llegan justamente a las redes sociales, pero el interior también tiene distintas problemáticas. Hablar de los animales que lamentablemente antes era una moneda corriente, ¿no? Ver los caballitos atados bajo el sol, bajo la lluvia, a la vera de el río, atados de manos en el caso para que no se vayan, no solamente a los costados de la ruta, sino lo podemos ver cruzando un puente. Lamentablemente es una situación que en la parte rural también se ve, y bastante. Bueno, la verdad que en el interior es mucho más difícil. La gente todavía ahí siguen pensando a los animales como de uso, como una herramienta. Entonces es bastante más difícil cambiar también esa cuestión, porque lo utilizan como herramienta de trabajo. Eso sin duda va cambiando. Nosotros hemos estado la semana pasada en Pumamarca, en donde el presidente del Consejo Deliberante está buscando, digamos, una nueva ordenanza para que Pumamarca sea pro animal. En igual sentido, el Carmen, con este problema que ha habido, que quieren sacar los animales de Buñodromo. En ese también estamos trabajando para que los animales comunitarios sean respetados, porque no se los puede sacar de un lugar. Entonces estamos trabajando puntualmente con esos dos lugares, se está trabajando. Sin duda hace falta llegar a más lugares, hacer capacitaciones, llevar esto a la gente que muchas veces no desconoce, ¿no? Pero bueno, hace falta articularlo con el Ministerio de Educación, que es el factor más importante en este caso, que llegue a los chicos, que los chicos son los que dan el mensaje. No nos olvidamos del caso de este chiquito
que le han quitado a su perrito en la escuela de Humahuaca. Sí. Entonces hay un sinfín de cosas que todavía están pasando, que hace falta sin duda articular con el Ministerio de Educación para llegar, porque a mí me preocupa qué mensaje da ese director en una escuela tomando tal actitud, cuando es un funcionario público que debe cumplir la norma, que debe respetar el bienestar animal conforme lo establece la Constitución Nacional, ¿no? La Constitución Provincial, perdón. Es así. Bueno, Andrea, si te parece bien, ¿cómo tienen que hacer las personas que nos están escuchando, que tienen alguna problemática, ya sea latente propia o de algún vecino, conocen alguna situación que quieren darla a conocer desde la denuncia o quizás una acción inmediata y tener el asesoramiento adecuado? Bueno, para todas las personas lo que nosotros siempre le pedimos es por favor que haga la denuncia en la comisaría cercana, denuncia, nunca exposición, si no le quieren tomar la denuncia, que pidan los nombres de los funcionarios para hacerles la denuncia a ellos por incumplimiento a sus funciones públicas, y si no a través de tu pista en internet, delitos ambientales o a través del juzgado contravencional, y que nos hagan llegar a través de las redes sociales, al Instituto de Derecho Animal en Facebook, que han hecho tal denuncia tal día para que nosotros podamos identificarla, porque hay un sinfín de denuncias, entonces a nosotros nos interesa poder identificarlas para poder moverlas. Bien, bien, bien. Nosotros agradecemos un montón por la visita. Seguramente vamos a tener la posibilidad en otro momento de dialogar, porque cuando uno abre la puerta de derecho animal hay muchas cuestiones que todavía desconocemos, ¿no? Una cosa que para mí, lo que yo más me quedo de esto, ¿no? Cuánta viralización y qué poca denuncia, ¿no? Está bien viralizar, pero si no denunciamos nos quedamos a mitad de camino. Así es. Así es. Doctora, le agradecemos un montón por la visita. Los micrófonos y las puertas de la radio van a estar abiertas para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Ahí dialogábamos con la presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Jujuy, Andrea Secchi, que nos visitó en el día de hoy. Nosotros te invitamos a que pases por FM Sol 100.1 en el canal y en la pestaña de videos te vas a encontrar con la entrevista completa. Nos vamos.